¿Quién hubiera imaginado que este año tendríamos una segunda película de Borat? Así que bueno, ¿qué tan buena y transgresora es esta segunda película? Vamos a hablar de eso. Buenos días, tardes o noches, bello ser humano. Yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de Borat 2. El título está muy largo, así que no lo voy a decir. Esta película que sale como sorpresa destinada a la plataforma de Amazon Prime y que es la segunda parte de la polémica película de Borat, que una semana antes de que anunciaran esta película yo vi la primera otra vez y me sorprendió muchísimo por todo con lo que se mete. Precisamente en este momento en el que si te metes con temas delicados de repente puedes salir muy mal parado. Y yo me preguntaba por qué nadie se había fijado en Borat, la primera película, y la había cancelado de alguna manera. Pero ahorita vamos a hablar de eso. ¿De qué trata esta segunda parte? Bueno, Borat, después de los eventos de la primera película, es mandado a América nuevamente por el presidente de Kazajistán para hacer un regalo muy especial. No voy a dar más detalles, así de simple es la premisa. Sin embargo, ¿qué tiene de bueno esta película? Y logra llegar al nivel de la primera. En algunas cosas yo diría que incluso está un poco mejor desarrollada, pero en otras cosas sí cae muchísimo y no le llega a los talones a la primera. ¿En qué? Yo creo que los chistes de la primera película son insuperables. Y precisamente como se metía con más temas y eran más como ciertos gags, no seguía como tal una historia, sino que simplemente el personaje se metía en distintas situaciones que lo llevaban de un lado a otro y pues las simples consecuencias lo iban arrastrando. En esta segunda película hay una misión, hay un propósito, hay una historia que seguir. Entonces la película, al tratar de hacer esta historia, sí hace unas cosas bien y otras cosas cae muchísimo en la comedia. Claro que tiene muy buenos chistes, tiene muchísimas escenas cómicas, sigue siendo muy incómodo en ocasiones. El personaje sigue siendo básicamente el mismo y pues todos los personajes con los que se topa Borat, que es como una crítica completa hacia lo que está pasando con Estados Unidos en este momento, la crisis del coronavirus, la incongruencia de los republicanos más radicales y pues ciertos temas sociales, religiosos y demás. Hasta cierto punto sigue siendo transgresora, sigue metiéndose con esos temas con los que uno difícilmente se metería para precisamente no meterse en problemas. Sin embargo, aquí la gran adición, y yo creo que una de las cosas que logra más esta película es introducir otro personaje que brilla y que lo hace de una manera muy buena. Este personaje pues es la hija de Borat, interpretado por la actriz Maria Bakalova, que pues obviamente se mete en un montón de situaciones y en cómo el pensamiento de esta nación de donde provienen estos dos personajes y el pensamiento occidental más normal choca demasiado. Hay aquí un desarrollo y hay aquí una trama bastante interesante que sí tiene algunos puntos muy buenos, pero en cuanto llega como la mitad de la película, no sé si es porque llegó el coronavirus y ya la estaban grabando y como que tuvieron que adaptarse de alguna manera, como que la película cae mucho en su humor, o sea, sigue desarrollando la trama, pero como que empiezan a pasar situaciones que ya están un poco más pesadas y son chistes un poco más lentos, y entonces estas primera y segunda partes sí están como un poco desbalanceadas en este sentido. Digo, sigue siendo una película muy chistosa y que se mete con muchos temas, pero pues la primera parte de la película realmente era chiste tras chiste tras chiste tras chiste, mientras se iba persiguiendo la trama principal, y la segunda parte es un poco más relajada en este sentido. En contraparte, se va desarrollando mucho más toda esta trama y toda esta relación entre Borat y su hija que funciona bastante bien. O sea, es una maravilla el carisma que tienen estos dos actores y cómo funcionan bien como padre e hija en pantalla. O sea, en esta película de hecho hay un desarrollo de personajes. Borat y su hija van aprendiendo mucho sobre el mundo fuera de su propia burbuja. Ahora, algo que yo pensaba de la película, la primera, precisamente es que es un ejemplo perfecto de cómo la comedia puede mostrarnos esos lados del ser humano que a veces nos incomoda ver, pero que están ahí. Y no solamente esto, o sea, la película ridiculizaba en su momento cosas como a los republicanos, la xenofobia, la homofobia, pensamientos cerrados, las religiones radicales. Entonces, en este sentido, o sea, si te vas más allá de la superficie, que tal vez si lo ves superficialmente, pues sí es una película que es muy agresiva en cierta manera, que superficialmente sí se mete con todo mundo. A muchos puede no gustarle este tipo de comedia, realmente es bastante pesada en ocasiones. Es muy fuerte y es muy efectiva, pero para algunos podría ser incluso muy ofensiva, hasta desagradable, incómoda, y lo es. Pero precisamente la diferencia que tiene este tipo de comedia, o sea, el tipo de película que es Borat, respecto a otras películas que solamente son desagradables y meten chistes porque sí,
y solamente tratan de ser políticamente incorrectas y ofender a la gente. El propósito aquí que tiene Borat realmente es mostrar un espejo realista pero retorcido a la vez de lo que es la sociedad americana. Y no solamente esto, realmente tiene un gran mensaje y propósito detrás, que es obligarnos a voltear un montón de temas que normalmente pasamos por alto o que no nos importan demasiado. Y no solamente esto, el propósito precisamente contrastando todo lo políticamente incorrecto que puede ser la película, todo lo transgresora, todo lo violenta, todo lo ofensiva que pueda ser para algunos, es que precisamente nos encaminemos hacia una sociedad más incluyente y tolerante. Esta es la diferencia. Realmente Borat no es una burla hacia religiones o hacia temas o hacia ideologías, etc. Es una invitación para empatizar más precisamente y para cuestionar nuestras propias creencias y formas de ver el mundo. Esta segunda parte de alguna manera es políticamente incorrecta y políticamente correcta a la vez, y se justifica en la manera en la que el personaje de Borat y su hija son justificados. Parece que vienen de otro planeta y pues todas las acciones que hacen, todos los pensamientos que tienen, todo lo malo que se retrata en pantalla, de alguna manera es justificable. La película incluso a final de cuentas tiene un mensaje implícito por ahí. Y está bien llevado, o sea, no parece ni siquiera tan forzado porque se balancea muy bien con todo lo políticamente incorrecto. E incluso llega a convertirse en una película tierna. Y esto nunca lo hubiera imaginado. Pero te hace sentir bien, a final de cuentas te hace sentir bien. Es una película muy fresca en este año tan pesado que hemos tenido. Y sigue siendo, incluso con todas estas cosas, incluso aunque no llega al nivel de la primera en ser tan transgresora, en meterse con tantos temas, en ser agresiva, en ser políticamente incorrecta por aquí y por allá, pues sigue siendo yo creo que la película de comedia más atrevida que hemos tenido en el año o en años pasados incluso. Y pues a pesar de que en ocasiones sí cae la trama y no tiene el mismo impacto los chistes al nivel de los chistes de la primera, pues me pareció muy buena, realmente me llevé muchas risas y por todo esto a Borat le doy una calificación de 7.9. Así que, ¿a ti qué te pareció esta segunda parte? Déjamelo abajo en la caja de comentarios, yo con gusto te voy a leer. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras like y lo compartieras con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo a crecer el canal. Si no estás suscrito, ¿qué esperas? El botón está justo aquí abajo y no te va a tomar más de 5 segundos. Le puedes dar clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Aquí te van a estar apareciendo todas mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube y ya te la sabes. Yo soy Rafa Salinas, yo me despido.